¿Es malo? Terrible. Hayden necesita escribir lo que va a decir en estos videos. Está por todas partes. Shane se dejó caer en el sofá junto a Ilya. Anya soltó el regazo de Shane y él la sostuvo, acariciándola. Aquí estamos, dijo Ilya. Se quedó callado un momento y luego dijo: esto será difícil de negar. Realmente nos pusimos intensos. Esto es una pesadilla, dijo Shane débilmente. El sofá empezó a temblar y Shane se dio cuenta de que Ilya se estaba riendo. No es gracioso. Es muy gracioso, dijo Ilya. El video de Hayden. Oh, Dios mío, esta era la felicitación de cumpleaños de alguien. Alguien llamado Bragg. Lo siento, Bragg, murmuró Shane. Eso hizo que Ilya perdiera el control. Se cayó en el sofá, aullando de risa. Deja de reírte, dijo Shane, pero ahora él también se estaba riendo. Anya soltó al suelo y empezó a pasearse de un lado a otro frente a la mesa, mientras Shane caía encima de Ilya y se reía. Estamos tan mal, suspiró Shane cuando por fin se habían calmado. ¿Cómo están?, dijo Farhan tan pronto como respondió. Ya sabes. ¿Está Shane contigo? Sí, dijo Ilya. Siento mucho que haya pasado esto. Deben estar devastados. Creo que estoy más aturdido, dijo Shane. No lo sé, no lo siento real. Me gustaría que no fuera así, pero aquí estoy para ayudar. ¿Qué crees que va a hacer la liga?, preguntó Shane. Legalmente no estoy segura de que puedan hacer mucho, pero Crowell intentará hacer algo, eso es seguro. ¿Qué debemos hacer ahora?, preguntó Ilya. Voy a escribir una declaración oficial, a menos que quieran escribirla ustedes mismos. No, dijo Shane, al mismo tiempo que Ilya decía: de ninguna manera. Me lo imaginé. Lo escribiré y se lo enviaré a los dos cuando termine. Creo que deberíamos publicarlo cuanto antes. De acuerdo, dijo Shane, pero quiero esperar hasta después del entrenamiento de esta tarde por lo menos. Necesito hablar con mi equipo. Está bien. Se terminó la llamada. ¿Crees que tu equipo estará bien? No tengo ni idea. Probablemente no al principio. No creo que al entrenador le parezca bien. Lo averiguaré esta tarde, supongo. Ira le tomó la mano. Shane se acercó, lo besó y se dio cuenta de que eso era todo. Ilya iba a abandonar pronto la seguridad de la casa de Shane y adentrarse en el caos. El secreto ya no era secreto, y era el momento de enfrentarse a lo que fuera a suceder juntos. Ilya se sorprendió cuando vio un auto estacionado frente a su casa. Probablemente era un periodista, pero estaba ocupado. Tenía que hacer las maletas, llevar a Anya al hotel para perros y luego llegar al avión del equipo. Pulsó el botón del mando a distancia que abría su puerta y de repente oyó una voz. Ilya, llamó el entrenador Wiebe desde el final del camino. Ilya suspiró, asintió con la cabeza y le indicó a su entrenador que lo siguiera a la casa. Tenía que terminar con esto. Cuando entraron, Anya se puso delante de las piernas de Ilya y ladró amenazadoramente al entrenador. Ilya se agachó y le acarició la cabeza. Está bien, Anya, es un amigo. Ilya levantó la vista y clavó los ojos en su entrenador, preguntando en silencio. ¿Podemos sentarnos?, dijo el entrenador. Está bien. Fueron a la cocina e Ilya utilizó su máquina de café expreso para preparar un americano a cada uno. Así que, dijo con un toque de diversión en sus ojos, supongo que tu aparición en el video fue involuntaria. Sí, lo siento, dijo el entrenador, parecía realmente comprensivo. Eso es terrible. Y le dio un sorbo a su café sin decir nada. ¿Es en serio sobre tu hijo Lander? ¿Estás preguntando si era una broma? El entrenador negó con la cabeza. Es imposible que un beso así sea una broma. Lo que quiero decir, lo de ustedes es algo serio. La barrera de hielo que él había construido de repente se derrumbó. Lo amo, dijo en voz baja. Hubo un largo silencio. Ilya miró su café y esperó. Y yo diría que el sentimiento es mutuo, dijo finalmente su entrenador, basado en ese video, al menos. Los labios de Ilya se curvaron en una sonrisa. Sí, es mutuo. ¿Qué tan malo sería esto? No lo sé, dijo. Crowell ha ordenado que ustedes dos estén en el banquillo durante un tiempo hasta que esto se solucione. Dios mío, Shane iba a estar triste.
Lo siento, dijo Ilya, sin querer decirlo realmente. No lamentaba haberse enamorado de Shen, ni siquiera lamentaba haber cometido el error de besarlo cuando creía que nadie podía verlo, pero lamentaba un poco que el entrenador tuviera que lidiar con esto. Era un buen tipo. No voy a fingir que esto no es complicado, pero no necesitas disculparte conmigo. No, no, dijo el entrenador. Sus sonrisas eran siempre cálidas. Quiero decir que el momento no es bueno. Soy un entrenador novato. Lo siento, dijo Ilya de nuevo. El caso es que como soy un entrenador novato y no especialmente popular con Crowell, no sé cuánta ayuda pueda prestar, pero quiero que sepas que tienes mi apoyo, pase lo que pase. Eso era más de lo que Ilya esperaba de su entrenador. Gracias, dijo Ilya sinceramente. El entrenador lo estudió durante un largo momento, tomó un sorbo de su café y luego pareció tomar una decisión. Voy a compartir contigo algo que solo le he contado a mi esposa. De acuerdo, dijo Ilya. Cuando jugaba mi segunda temporada tuve algo con uno de mis compañeros de equipo. No importa quién, no lo voy a decir. Pero estuvimos juntos durante unos meses. Ilya no dijo nada. El entrenador hizo una mueca. No lo estoy contando bien. La verdad es que ya estaba medio enamorado de él antes de que estuviéramos juntos por primera vez. Antes de que siquiera pensara que era una posibilidad. Y después de esa primera noche me enamoré del resto. Estaba loco por él, pero él dijo de que no sentía eso por mí. Estaba asustado, dijo Ilya. Tal vez él realmente solo quería un poco de liberación en el camino, pero pensé que podría haber correspondido mis sentimientos. En fin, todo se vino abajo cuando le dije que lo amaba. Él no lo aceptó. Acabé siendo enviado a otro lugar. No he vuelto a hablar con él desde entonces. Y él no sabía qué decir. Había sido el primero en decir te amo en su relación con Shane. Y si Shane no se lo hubiera dicho, y si se hubiera asustado. Siento que te haya pasado eso, dijo Ilya. El entrenador asintió. Ahora mismo miro hacia atrás y pienso que tal vez me ahorró toda una montaña de problemas. Si hubiéramos sido una pareja de verdad intentando escondernos, me imagino lo difícil que habría sido. Esbozó una pequeña sonrisa. Así que esa es una forma larga de decir que te cubro la espalda y que te entiendo. Los labios de Ilya se curvaron. Este equipo es muy bueno. El entrenador se rió. Con esto terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.